Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a interesar, uno que ha estado en boca de todos y que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Hande Erçel. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese título tan intrigante. Hande Erçel revela el amor perdido que siempre extrañará. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué secretos ha guardado Hande? Prepárense porque vamos a explorar a fondo las declaraciones, los rumores, y todo lo que sabemos sobre este tema. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, y estarás al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, las series turcas y por supuesto, de Hande Erçel. Suscríbanse. Es gratis. Ahora sí, vamos a lo importante. Hande Erçel, con su carisma y talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin, y su química en la pantalla fue simplemente innegable. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante y de esa mirada que enamora? ¿Cuáles han sido sus amores, sus desamores, y qué ha dicho ella misma sobre el tema? Lo que más nos interesa, por supuesto, es entender a qué se refiere con el amor perdido que siempre extrañará. Para empezar, es crucial recordar que Hande es una persona reservada en cuanto a su vida personal. No es de esas celebridades que comparten todo en las redes sociales o que hacen declaraciones constantes a la prensa. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha habido ciertos momentos y entrevistas donde se han filtrado algunos detalles que nos permiten especular, analizar y entender un poco más sobre sus sentimientos. En primer lugar, hablemos de su relación con Kerem Bürsin. La serie Love is in the Air fue un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron de la pareja, y la química traspasó la pantalla. Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real, que duró aproximadamente 2 años. Durante ese tiempo eran la pareja perfecta, y sus fans soñaban con un final feliz para ellos. La pareja era inseparables, asistían juntos a eventos, compartían fotos y vídeos románticos en redes sociales, y se mostraban muy felices. Parecían el uno para el otro, y muchos creían que su amor era para siempre. Pero desafortunadamente las cosas no salieron como esperaban. La separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para sus seguidores. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los rumores de las razones de la ruptura fueron muchos: diferencias en sus proyectos profesionales, el ritmo frenético de sus vidas, y hasta supuestas infidelidades. Otros especulaban sobre la posibilidad de que la fama repentina y el intenso escrutinio público hubieran afectado su relación. La presión de los fans, las expectativas de la industria, y la dificultad de mantener una vida privada en medio de la atención mediática constante podrían haber sido factores importantes. Lo cierto es que a pesar de los rumores, Hande y Kerem siempre mantuvieron una postura de respeto mutuo. Ambos se mantuvieron profesionales y respetuosos en sus declaraciones públicas, evitando entrar en detalles sobre las razones de su ruptura. Esta actitud, aunque comprensible, solo alimentó la curiosidad de los fans y los medios, quienes continuaron especulando sobre los motivos de la separación. Se habló de posibles desacuerdos sobre el futuro de la relación, la dificultad de compaginar sus agendas profesionales, y la presión de mantener la relación en secreto en ciertos momentos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada, y lo más probable es que la verdad se encuentre en una combinación de estos y otros factores personales. ¿Y qué hay de las declaraciones de Hande? Si bien no ha dado entrevistas explícitas donde diga, Kerem es el amor perdido que siempre extrañaré, su actitud y las indirectas en algunas entrevistas nos dan pistas. Por ejemplo, en alguna ocasión, al hablar de relaciones pasadas, ha mencionado la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas y de valorar el tiempo compartido. Ha destacado la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de crecer como persona a través de ellas. Incluso algunos han interpretado ciertas publicaciones en redes sociales como guiños a su relación con Kerem. En una entrevista reciente, Hande habló sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones. Destacó que aunque las relaciones pueden terminar, es importante recordar los buenos momentos y aprender de las experiencias compartidas.
Las relaciones son como un viaje, comentó. A veces el camino se bifurca, pero eso no significa que los recuerdos y el amor que compartiste deban ser olvidados. Esta declaración, aunque no menciona directamente a Kerem, ha sido interpretada por muchos como una reflexión sobre su relación pasada y la importancia de mantener una actitud positiva ante las experiencias vividas. Pero ¿por qué podemos asumir que Kerem podría ser ese amor perdido? Recordemos que tras su separación, Hande no ha hablado con la misma frecuencia sobre sus relaciones. Si bien ha tenido otras parejas como el actor y modelo Hakan Sabank, la relación con Kerem fue diferente. Fue una relación pública muy mediática, y que marcó una etapa importante en su vida. La química que tenían, la conexión que se veía en pantalla, y la forma en la que se apoyaban en sus carreras, sugieren que hubo un vínculo muy especial. La intensidad de su relación, la conexión que demostraban tanto en la pantalla como en la vida real, y el impacto que tuvieron en sus fans, hacen que sea natural especular sobre la posibilidad de que Kerem sea el amor que Hande aún extraña. La forma en que se miraban, las muestras de cariño que se dedicaban, y la complicidad que compartían, eran evidentes para todos. Era una pareja que irradiaba felicidad y armonía, y su ruptura fue una decepción para muchos. Además, no podemos olvidar la reacción de los fans. Muchos siguen soñando con una reconciliación entre Hande y Kerem. Cada vez que ambos coinciden en un evento o que se cruzan en la vida, las redes sociales explotan. Los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra, en busca de indicios de una posible reconciliación. Es evidente que su historia aún genera muchísimo interés y emoción. Las redes sociales se han convertido en un termómetro de la popularidad de Hande y Kerem, y cada publicación, cada like, cada comentario, es analizado minuciosamente por los fans. Los hashtags relacionados con la pareja, como #Hande Kerem Forever o #Senkal-Kapimi, siguen siendo tendencia en las plataformas de redes sociales, demostrando el impacto duradero que su relación tuvo en el público. Los fans han creado fanfictions, vídeos edits y compilaciones de momentos románticos de la pareja, perpetuando su legado en el mundo digital. Pero ojo, también es importante ser cautos y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que el amor perdido, al que se refiere Hande, sea algo más personal, o que se refiera a otra etapa de su vida. Es importante recordar que Hande es una persona reservada, y no acostumbra a revelar detalles íntimos. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de a quién se refiera, el tema del amor y las relaciones es algo que le importa mucho. La vida de Hande, como la de cualquier persona, está llena de experiencias, aprendizajes y momentos significativos. Es posible que haya tenido otras relaciones importantes en su vida, o que simplemente esté reflexionando sobre el amor en general. El hecho de que no haya mencionado explícitamente a Kerem no significa que no haya sido una persona importante en su vida. Ahora vamos a analizar las posibles razones por las que Hande podría extrañar a una relación pasada, específicamente con Kerem. Primero, la química que tenían. La química entre ellos era algo mágico, algo que saltaba a la vista. Esa conexión especial, la complicidad y la alegría que transmitían, son cosas difíciles de encontrar. Es natural que Hande, al igual que muchos de nosotros, valore esos momentos y recuerde con cariño esa etapa de su vida. La química en pantalla entre Hande y Kerem era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, y la naturalidad con la que interactuaban, conquistaron a los espectadores de todo el mundo. Esta química, que se extendió a la vida real, fue uno de los factores clave del éxito de Love is in the Air. La conexión que compartían trascendía la actuación, y se reflejaba en la autenticidad de sus personajes y en la conexión que establecían con el público. Segundo, el apoyo mutuo. Kerem y Hande se apoyaron en sus carreras profesionales. Juntos vivieron el éxito de Love is in the Air, y se convirtieron en figuras internacionales. El hecho de compartir esa experiencia, de estar el uno para el otro en un momento de tanto crecimiento, genera un vínculo muy fuerte. La relación de apoyo y crecimiento mutuo entre Hande y Kerem fue evidente para todos. Se animaban y celebraban los éxitos del otro, se apoyaban en los momentos difíciles, y se convertían en pilares de fortaleza para ambos. Esta dinámica, que se manifestó tanto en el set como fuera de él, fue fundamental para el éxito de sus carreras y para el fortalecimiento de su relación. Tercero, la madurez. Las relaciones, especialmente cuando son públicas y mediáticas, son un aprendizaje constante. A través de las experiencias pasadas aprendemos a conocernos mejor,
a valorar lo que es importante y a entender qué es lo que realmente buscamos en una pareja. Es posible que Ande haya reflexionado sobre su relación con Kerem y haya encontrado en ella valiosas lecciones de vida. Las experiencias vividas en una relación, tanto positivas como negativas, nos brindan la oportunidad de crecer y madurar. A través de ellas aprendemos a comunicarnos mejor, a comprender las necesidades y expectativas del otro y a establecer límites saludables. Es posible que Ande, tras reflexionar sobre su relación con Kerem, haya encontrado en ella valiosas lecciones de vida, que la han convertido en la persona que es hoy en día. Pero ojo, ¿significa esto que Ande está triste o que lamenta su separación? No necesariamente. La nostalgia y el recuerdo pueden ser positivos. A veces extrañar a alguien no significa que quieras regresar a esa relación, sino que valoras lo que viviste y lo que aprendiste. La capacidad de recordar con cariño y gratitud las experiencias pasadas, sin necesidad de revivirlas, es una muestra de madurez emocional. En conclusión, lo que podemos deducir es que Ande Ercel ha dejado entrever que en algún momento de su vida, ha experimentado un amor significativo que aún recuerda. Si ese amor perdido es Kerem Bürsin, o no, es algo que solo ella sabe con certeza. Sin embargo, la química que compartieron, el apoyo mutuo y la reacción de los fans, sugieren que hubo un vínculo muy especial. La vida de Ande Ercel, como la de todos, está llena de matices, de amores, de pérdidas y de aprendizajes. La historia de Ande y Kerem sigue siendo un tema de interés para sus fans y para el público en general. La química que compartieron en la pantalla, su relación en la vida real, y el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento, han hecho que su historia sea inolvidable. A pesar de la separación, su legado perdura en los corazones de sus seguidores, y su historia continúa siendo un tema de conversación y especulación. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación sobre Ande Ercel y sus posibles secretos amorosos. Hemos explorado las declaraciones, los rumores y las pistas que nos ha dejado la actriz. Recuerden que este es un análisis basado en la información disponible, y que la vida personal de Ande es algo que debemos respetar. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantó compartir esta información con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que Kerem es el amor perdido al que se refiere Ande? ¿Qué otras teorías tienen? Díganme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.